Muy buenas a todos. Hoy les vamos a hablar de un tema que nos pareció bastante interesante, que es el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Y pues bueno, primero vamos a comenzar con lo que son los criterios diagnósticos, que en este caso tenemos 4. Empezando con el criterio diagnóstico A, que dice que este trastorno mental, es decir, lo que es la demencia por Alzheimer, debe de cumplir con los criterios diagnósticos de el trastorno neurocognitivo mayor o leve. Como criterio B, tenemos que el inicio del Alzheimer debe ser insidioso, es decir, que no se presenta de una todos los síntomas, sino que se van presentando de poco a poco. No van a estar ahí todos los síntomas más peligrosos del Alzheimer del inicio, sino que va a empezar de poco en poco y va a ir empeorando a través de los días. Y eso también se relaciona con que dice que debe de tener un deterioro cognitivo en uno o más dominios cognitivos. Eso significa que poco a poco va empeorando lo que es este tipo de demencia. Y como criterio C, tenemos que el Alzheimer se divide en dos tipos de Alzheimer. Primero, en el Alzheimer posible y como segundo, en el Alzheimer probable. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero primero vamos a mencionar el criterio D y el último de estos, que es que este trastorno no se explica mejor por otra enfermedad o por sustancias. De los dos tipos de Alzheimer, primero vamos a hablar de lo que es del Alzheimer probable, que sobre todo se refiere a lo que son dos puntos. El primer punto es que debe de haber lo que son antecedentes genéticos, es decir, que haya familiares con Alzheimer o que haya pruebas genéticas que digan que puede haber un Alzheimer. También se tienen que presentar lo que son los 3 puntos del punto 2, que son, primero, que haya un deterioro cognitivo, ya sea en la memoria o el aprendizaje, o también en lo que es otro dominio cognitivo. Segundo, que que haya un deterioro gradual y progresivo, como mencionamos en el criterio diagnóstico. Y tercero, que haya una ausencia de otra enfermedad que pueda explicar lo que es los síntomas o el deterioro de lo que es el Alzheimer. Y por otro lado, cuando hablamos de lo que es un Alzheimer posible, nos referimos a que también se presentan esas tres características del punto 2, pero no se presentan las características del punto 1, es decir, no hay como tal antecedentes genéticos registrados que puedan decir, oh, esto es Alzheimer. Y pues bueno, en lo que son las características diagnósticas, vemos un poco de lo que ya hemos visto en los criterios diagnósticos y también en lo que fueron los otros tipos de Alzheimer. Primero, que una de sus características es que hay un deterioro progresivo de lo que es de la memoria del aprendizaje. Es decir, la persona va olvidando poco a poco cada vez más. Es decir, al inicio se presentan con lo que son olvidar pequeñas cosas, pero poco a poco se empieza a olvidar más y más hasta que incluso se olvida lo que es cómo regresar a casa o se pierde lo que es el sentido de la orientación. También es importante mencionar que se pueden presentar lo que son alteraciones ejecutivas o lo que son alteraciones conductuales. También es importante mencionar si el Alzheimer que se presenta es posible o probable. Y pues bueno, en lo que son las funciones asociadas podemos observar que estos síntomas no solamente se relacionan con lo que son aquellos déficits cognitivos, sino que también se presentan lo que son síntomas neuropsiquiátricos, como lo que es la agitación, lo que es la depresión, lo que es la apatía, lo que son los delirios o incluso lo que son los trastornos del sueño. Según el DSM, el Alzheimer es la causa más común de trastorno neurocognitivo mayor en adultos mayores. La frecuencia aumenta con la edad. Después de los 65 años, el riesgo incrementa considerablemente y es más común en personas mayores de 85 años. Además, algunas investigaciones muestran una mayor prevalencia en mujeres, en parte porque suelen vivir más tiempo. El Alzheimer tiene un inicio gradual y un deterioro progresivo. Al principio aparecen olvidos leves como perder objetos o repetir preguntas. Después afectan funciones más complejas como el lenguaje, la orientación y la capacidad para realizar actividades cotidianas. En la fase grave, la persona puede perder la capacidad para reconocer familiares, comunicarse adecuadamente o cuidar de sí misma. El curso suele avanzar lentamente durante años hasta generar una dependencia casi total. El principal factor de riesgo es la edad avanzada. También influyen antecedentes familiares y factores genéticos,
especialmente ciertas alteraciones hereditarias. Además, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, tabaquismo y baja estimulación cognitiva pueden aumentar la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Ahora les hablaré un poco de la cultura y cómo influye en este trastorno. En nuestra sociedad tenemos muy normalizado la pérdida de la memoria en los adultos mayores, lo cual es un factor de riesgo para estas personas, ya que no visibilizamos este trastorno si lo estamos normalizando. También les afecta mayormente a las personas que no tuvieron un estudio elevado, es decir, que llegaron a niveles educativos bajos, y a su vez los factores socioeconómicos influyen demasiado. Finalmente, también las personas que no normalmente están teniendo diferentes actividades cognitivas pueden llegar a considerarse un factor de riesgo para estas personas. ¿Cómo influye el sexo y el género? Aunque en el DSM indica que estadísticamente quien sufre más de este trastorno son las mujeres, tenemos que enfatizar que esto puede deberse debido a un factor genético y a su vez que las pruebas que se realizan para poder diagnosticar este trastorno están sesgadas porque estas pruebas están dirigidas hacia hombres y no propiamente hacia mujeres. Entonces esto llega a afectar en los resultados. Los marcadores diagnósticos para este trastorno deben incluir cambios cerebrales característicos de cambios genéticos y biomarcadores. Esto quiere decir que son mediante pruebas que miden el estudio de la imagen del líquido cefalorraquídeo. Esto ayuda a confirmar si realmente hay un deterioro neuronal y ayuda a mejorar la precisión diagnóstica para este trastorno. En este trastorno existe cierto riesgo suicida, ya que al verse alterado con algunos déficits cognitivos suele haber una decadencia en la toma de decisiones, esto afectando gravemente a los comportamientos y a los pensamientos que tienen las personas, inclinándose hacia el suicidio. Un estudio en Dinamarca demuestra que las personas con este trastorno suelen tener de 3 a 8 veces más posibilidad o riesgo suicida. Como consecuencias de este trastorno se ven gravemente afectadas las funciones cognitivas, al igual que el comportamiento y las funciones diarias de la persona. Tampoco es de olvidar que el ambiente y los familiares de la persona también se ven agravados por la situación. Además, en etapas iniciales, la pérdida de memoria, la desorientación y los cambios de estado de ánimo pueden generar una dependencia y un riesgo con la seguridad de la persona. Como ejemplo, sería el conducir. Si la persona solía conducir en un vehículo, sería actualmente un riesgo para ella y para las demás personas. En el diagnóstico diferencial del Alzheimer es importante distinguirla de otros trastornos que también afecten la cognición. Por ejemplo, el trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewis. Este tiene cierto parecido con el Alzheimer porque ambos avanzan de manera progresiva, pero en el de Lewis son más comunes las alucinaciones visuales, las fluctuaciones cognitivas y tiene síntomas parecidos al Parkinson. En el trastorno frontotemporal, en cambio, predominan los cambios de conducta y las alteraciones en el lenguaje. También se debe considerar la comorbilidad, ya que en el Alzheimer pueden coexistir enfermedades cerebrovasculares u otras condiciones médicas, dificultando el diagnóstico. Una de las psicoterapias mayormente utilizadas en la enfermedad de Alzheimer es la terapia de estimulación cognitiva. Esta busca mantener activas funciones como lo es la memoria, la atención, el lenguaje y la orientación, mediante diferentes ejercicios como conversaciones, música, fotografías u otras actividades cotidianas. Aunque esta enfermedad como tal no tiene una cura, puede ayudar a hacer más lento el deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida y reducir a su vez la ansiedad que presenta el paciente. También es muy importante que los cuidadores, familiares y todas las personas del entorno del paciente que sufre esta enfermedad acudan a terapia,
ya que se ve muy afectada su salud mental ante esta enfermedad.